Este contraste que hemos visto entre la dimensión física y espiritual tanto del espacio como del tiempo nos permite advertir lo que podríamos llamar la trama básica de la tensión del existir humano. Pero hay que ir a otro aspecto para terminar de hacer una descripción por lo menos elemental de este aspecto, de este primer camino de aproximación de la antropología existencial. Y es que el tiempo y el espacio no solo están en tensión en el hombre en cuanto hay distintos tipos de espacio y distintos tipos de tiempo que no coinciden entre sí, que por lo tanto nos tensan, ¿no?, entre lo uno y lo otro, y nos tensan porque tenemos que estar pendientes de lo uno y del otro. Tenemos que, acá no se refiere a una obligación moral, sino a un hecho propio de la condición humana. Si no atendiésemos tanto a lo uno como a lo otro, dejaríamos de vivir humanamente, se advierte. Si perdiésemos absolutamente toda noción del espacio físico, por ejemplo, ya no viviríamos como seres humanos, ¿no? Y si no tuviésemos espacio espiritual, tampoco. Y lo mismo con respecto al tiempo. Si dejásemos de vivir el tiempo físico-mecánico, físico, vital, ya no viviríamos humanamente. Pero si no tuviésemos una vivencia del tiempo espiritual, tampoco viviríamos humanamente. El tiempo espiritual es tiempo de cambios que se dan en la inteligencia, en la voluntad. Es una temporalidad radicalmente otra de la temporalidad física. Un tema muy interesante es cómo se relaciona ese tiempo espiritual con la temporalidad psíquica, ¿no? O sea, con una temporalidad que tiene que ver con la complejidad de los procesos de la operatividad total del vivir humano, ¿no?, y de su enlace recíproco, que a su vez tiene un trasfondo vital, corpóreo, pero que de ninguna manera se reduce a él, ¿no? Y es lo que enlaza una cosa con la otra, un extremo con el otro extremo, ¿no? Es el tiempo físico, establece cierta mediación entre el tiempo vital corpóreo en nosotros y el tiempo espiritual, ¿no? Pero a través de es una relación tensa siempre, ¿no? Es una relación compleja. Bien. Ahí hay otra vía que desarrollar e investigar, probablemente. Pero más allá de estas tensiones que son entre tipos de espacialidad y tipos de temporalidad, en que se manifiesta experimentalmente el contraste entre lo espiritual y lo corpóreo que es propio de la naturaleza humana, hay una tensión más allá de esto. Y esta tensión tiene que ver con lo que podríamos llamar lo intemporal y también de algún modo lo inespacial.
Porque es claro que nuestro espíritu humano, unido sustancialmente a la corporeidad, es un espíritu ubicable y es un espíritu que opera en el tiempo. Pero, como espíritu, tanto el conocimiento intelectual como el amor, que es operación de la voluntad, objetivamente lo llevan a trascender lo temporal. Y acá la tensión se hace mayor, porque ya es la tensión entre lo mutable y lo inmutable, entre lo temporal y lo eterno. Acá la tensión llega al extremo, diríamos, ¿no? Porque el hombre, a través de una actividad que es temporal y que es espacial, alcanza por sus operaciones vitales un término objetivo que es supratemporal. Recordemos que San Agustín, al hablar del conocimiento intelectual del que el hombre es capaz, distingue lo que él llama verdades temporales de lo que llama verdades eternas. La inteligencia humana capta verdades que son temporales en cuanto que el objeto de la verdad está sujeto a los cambios. Y si bien es verdadero que se ha dado de una manera, puede darse de otra. Es una verdad que aquella ventana está cerrada, pero es una verdad temporal, ¿no? Porque uno de nosotros se levanta, abre la ventana, y que la ventana está cerrada deja de ser verdad, y pasa a ser verdad que la ventana está abierta. Así, en la medida en que nuestra inteligencia recae sobre objetos que son mutables y por lo tanto sujetos al tiempo, conoce verdades temporales, como dice Agustín. Pero también es manifiesto que nuestra inteligencia conoce verdades eternas, es decir, verdades que no dependen del tiempo, que trascienden al tiempo, porque recaen sobre objetos que son en sí mismos inmutables. Son verdades intemporales. Cabe hacer una aclaración a esto, que de algún modo agrava más el asunto, si se quiere. Aún la verdad temporal, como verdad relacionada a cierta cosa real mutable en cierto tiempo, es ella misma como verdad inmutable, en el sentido de que ha sido verdad temporalmente, pero en ese tiempo ha sido verdad y no puede dejar de ser verdad. O sea, tiene una verdad que, reflejada en la intemporalidad de la verdad misma, es verdad para cierto tiempo, de modo absolutamente inalterable. O sea, lo que ha sido verdad en un momento no puede dejar de ser de verdad en ese momento en que ha sido verdad. Esto, que la inteligencia entiende perfectamente, tiene que ver con la apertura de la inteligencia a un horizonte, insisto, que trasciende toda temporalidad y también de alguna manera toda ubicabilidad.
Y ahora digo, aparece el aspecto quizá más agudo de la tensión entre el vivir humano como vivir espiritual y vivir temporal. Porque mientras, como vivir sujeto a lo mutable, ya sea lo mutable corpóreo, ya sea lo mutable espiritual, es un vivir en medio de lo que cambia y cambiando. Por la objetividad que se le abre, es un vivir en lo inmutable y para lo inmutable. Y acá tenemos una fuente de tensión más drástica, si se quiere, ¿no? Entre esa inmutabilidad y esa necesidad a la que nos abre la vida del espíritu y la mutabilidad y la contingencia de todo lo histórico. Este contraste es una tensión a la que está sujeta toda existencia humana singular y toda existencia humana comunitaria. Cada hombre vive en esta tensión, y cada pueblo también. Y si esta tensión quedase eliminada, ya no viviría humanamente de nuevo. Si el hombre viviese solamente en el horizonte de lo temporal, ya no sería plenamente humano. Y si viviese solo en el horizonte de lo eterno, no sería humano temporal histórico, es decir, no sería un hombre que vive en estado de viador, ni sería propiamente un sujeto humano, ¿no?, como sujeto de vida y de acción. Muy bien, tenemos así bosquejado el primer camino de aproximación, ¿no? Pero este primer camino nos presenta tensiones, contrastes, oposiciones. Y hemos distinguido una segunda vía posible, que es la que tiene que ver con los conflictos. En primer lugar, esos dos términos podríamos usar como sinónimos, ¿no? Contraste es un conflicto. No. Acá vamos a hacer una distinción conceptual y vamos a hablar de tensiones o contrastes simplemente por la existencia de opuestos reales que igualmente reclaman al hombre, ¿no?, por ser hombre. En cambio, cuando hablamos de un conflicto, hablamos de la experiencia, decíamos, de un límite que impide al hombre vivir de modo propia o plenamente humano. Nos estamos enfrentando, por lo tanto, con un aspecto distinto de la vivencia que el hombre tiene de su propia existencia. No se trata ya solamente de una existencia compleja y tensa, sino de una existencia abocada a experimentar ciertos obstáculos, ciertos límites que de alguna manera
impiden su existencia plena, su vivir adecuado. Aquí podemos hablar en primer lugar de todo el horizonte complejo de los límites que encuentra el hombre en el orden moral. La conflictividad de la vida moral humana. Acá tenemos, en primer lugar, el clásico conflicto que hace al fracaso moral, o a la experiencia de no lograr hacer lo que se quiere hacer con la voluntad y según la decisión que se ha tomado. O, por oposición, hacer precisamente lo que no se quería hacer. A esto se refiere claramente San Pablo con un realismo antropológico existencial admirable, ¿verdad? Como propio de el hombre que no ha encontrado la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Pero es una experiencia de la condición humana esta. ¿Está claro? No hacer lo que se quiere y hacer en cambio lo que no se quiere. O experimentarse a sí mismo cayendo en lo que se advierte como algo que debe ser evitado, ¿no? Según aquella sentencia de Ovidio, del vidio meliora provoque sed deteriora sequor. Veo lo que es mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. Esta expresión desgarrada del poeta clásico implica la experiencia de eso, ¿no? De un fracaso moral, ¿no? De advertir que se debe orar de cierta manera, pero al mismo tiempo no poder alcanzar a obrarlo. Aquí tenemos este primer ejemplo que estoy citando, ejemplo en el sentido de casos de conflicto, ¿no? Nos permite profundizar a su vez esa noción de conflicto que hemos puesto. No estamos hablando acá meramente de un contraste, ¿no?, entre opuestos complementarios dentro de la existencia humana, sino que estamos hablando de una situación en la que el hombre queda no ya tenso, sino desgarrado. Es otra cosa, ¿sí? Ya no se trata de una tensión, se trata de una herida, se trata de una enfermedad, de un desequilibrio. Cualquiera de esas expresiones puede servirnos para aproximarnos a esta realidad de la que estamos hablando, ¿no? Es un desgarramiento, es una enfermedad, es un desequilibrio. El conflicto es desgarramiento en cuanto en el conflicto el hombre queda como roto, ¿sí?, deshecho, ha perdido una parte de sí. El conflicto es una enfermedad porque en el conflicto se manifiesta la debilidad del hombre y el hombre queda debilitado. Y el conflicto
dijimos también, es un desequilibrio, ¿no? Es un desequilibrio porque se pierde la correspondencia entre la aspiración vital y el término de la aspiración. Y entonces el hombre queda desequilibrado. Hay una temática que el pensamiento existencial ha abordado bajo la denominación de experiencia de situaciones límite, ¿no? Y esta temática del conflicto tiene que ver con eso, ¿no? Es básicamente Karl Jaspers, ¿no?, el filósofo existencial alemán, el que habla de situaciones límite, ¿no?, y de la percepción por el hombre de esas situaciones límite. Son situaciones que le ponen al hombre un límite precisamente vivencial, ¿no? Le hacen chocarse contra algo que no puede modificar. Por un lado, él menciona, coincidentemente con lo que acabamos de decir del fracaso moral, la experiencia de la culpa. Una vez que uno ha hecho algo que no debía, eso es inmodificable. Ya está, uno podrá enmendarse, corregirse, tratar de obrar de otra manera, pero la falta cometida es irrevocable. Ya está hecho. Hay algo que el hombre no puede modificar ahí. Se ha topado con su propia falibilidad moral, ¿no? La ha experimentado. Otra situación límite típica tratada por Jaspers es el límite temporal de la existencia humana, o la conciencia de la finitud de la vida temporal, la conciencia de la muerte. La experiencia de la mortalidad ajena y propia. Y ese es otro límite que trasciende toda voluntariedad humana, ¿no? Es un horizonte irrevocable también. Las situaciones límite, en cuanto que le ponen al hombre un confín que no puede modificar ni sujetar a su voluntad, ¿no?, conllevan la experiencia de la propia finitud y al mismo tiempo la experiencia de cierta oscuridad que es parte de la misma existencia del hombre. Hay una dimensión del existir humano que el hombre experimenta como lo que podría llamar una zona de sombras, ¿no? La misma escritura habla de este mundo como un país de tinieblas y sombras de muerte, ¿no? Libro de Job. Es una tierra de tinieblas y sombras de muerte, es decir, un lugar de oscuridad.
Y esa perspectiva aparece ante la mirada del hombre precisamente en este aspecto existencial, ¿no? En que el hombre se encuentra con su propia finitud como frustración o como fracaso o como impotencia.